Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, os contaré una historia. Hace muchos años tuve la oportunidad de acceder a una información bastante peculiar. El presidente de una empresa, de la ACC, la American Computer Company, cuyo nombre es Jack Schulman, que a su vez era propietario de la compañía Bell de Norteamérica, un hombre que llevaba 40 años metido en el negocio de la informática, de los ordenadores, desde prácticamente sus comienzos. Bien, este hombre dio una conferencia en el año 1999. En aquella conferencia empezó a aportar datos espectaculares, muy curiosos, concretamente sobre las consecuencias tecnológicas del incidente de Roswell. En un vídeo anterior ya hablamos sobre el sospechoso descubrimiento del transistor, un vídeo que si queréis acceder podéis verlo aquí. En esta segunda parte ampliamos la información con respecto a lo que Jack Schulman comentó en aquella conferencia. Dijo que a finales del año 1995 fue visitado por un amigo suyo que trabajaba en el Pentágono, un amigo que había sido compañero de estudios en los laboratorios Bell. Por entonces ellos estudiaban ciencias informáticas y este amigo o colega le pidió que analizase una serie de documentos. Cuando Schulman tuvo la oportunidad de ver por encima aquellos documentos, se quedó sencillamente helado. Resulta que en esos documentos, entre otras cosas, aparecían fotografías de un accidente o presunto accidente extraterrestre. Schulman debió preguntarle extrañado, o le preguntó extrañado a su amigo, que qué es lo que ahí aparecía, que de dónde había conseguido ese tipo de información y cuál era la razón que tenía para llevarle o entregarle esa información. Aparentemente, y en base a todos este tipo de cuestiones, el amigo le dijo que se lo llevó para poder hacer un análisis del tipo de tecnología de la que se estaba hablando en los mismos. Necesitaba, digamos que, corroborar que esa tecnología era lo suficientemente elevada como para poder pensar que los datos afirmados sobre ese incidente de aquella nave extraterrestre eran reales o eran falsos. Digamos que una especie de prueba adyacente al incidente de Roswell que podría confirmar su verosimilitud. El caso es que Schulman se puso a analizar los documentos. En realidad su amigo le entregó un montón de documentos, ni más ni menos que 28 cajas de material de los laboratorios Wessner Electric, que correspondían concretamente entre los años 1940, 1947 y 1948. Schulman, con toda esta documentación, la colocó y la organizó con una gran seguridad en su casa y la mantuvo bajo investigación durante 3 semanas y media, o eso es lo que Schulman cuenta. Cuando en aquella conferencia Schulman empieza a explicar lo que allí había dentro de esos documentos, bueno, pues la gente que acude a aquella ponencia se queda literalmente helada. Al parecer, evidentemente, se verifica que en esos informes había información de tecnología todavía no desarrollada en los años 40. Para asegurarse que los documentos eran reales, el propio Schulman, y debido a la sorpresa que se llevó cuando vio el contenido de los mismos, decidió mandar una muestra de esos documentos a la Universidad de Edimburgo y hacer una prueba de carbono 14. Según palabras de Schulman, 4 semanas después llegan esos documentos en los que la datación del carbono 14 por parte de la Universidad de Edimburgo confirma que esos documentos datan entre 1947 y 1950. Las cosas de las que hablaban esos documentos, los documentos de los laboratorios Bell, eran cosas muy, muy extrañas y artefactos muy poderosos. Veréis, por ejemplo, hablaba de mecanismos, y tenemos que ponernos en el lugar del tiempo en el que estas cosas sucedieron, el año 1947, estaba hablando de que por entonces se habían llegado a desentrañar los informes necesarios para producir sistemas o mecanismos complejos capaces de generar superordenadores, incluso superiores a los ordenadores Cray.
Los Cray, allá en los años 90, finales de los 90, eran los ordenadores más importantes y más poderosos que existían. Es por ello que el propio Schulman pone, digamos que como ejemplo de la potencia de la tecnología adquirida con los ordenadores Cray, utilizados en el cálculo meteorológico, utilizados por agencias de inteligencia, utilizados por aeropuertos, etc. Bueno, estos procesadores, y según palabras de Schulman, lo que dice que existía dentro de estos informes, decía que eran procesadores construidos sobre microláminas de sándwich, unos encima de otros, imaginad, con una especie de metal especial con el que también se habían podido incorporar determinadas piezas móviles. También cuenta Schulman que había tenido la oportunidad de ver una unidad de propulsión antigravitatoria para una nave espacial electrónica electrodinámica, una especie de control energético que incluso hoy, a fecha de 2013, no se ha desarrollado aparentemente. Y sin embargo, esos datos y esos informes ya Schulman tenía copia de los mismos. Ya hablamos del año 95. También dice que existía una serie de tecnología de comunicación que explicaba que había sido obtenida a través de un objeto rescatado y que procedía de origen extraterrestre. Eso, según palabras de Schulman, que era parte del contenido que aparecía dentro de estos escritos. También en muchos de estos documentos se podía leer División Z, Sea Division. La División Z, por si no lo sabéis, es un segmento del ejército de los Estados Unidos formado en 1947 y que trabajó al margen del programa nuclear entonces conocido como el famoso Proyecto Manhattan. Schulman, en base a todo este tipo de información, bueno, pues ni corto ni perezoso, en el año 1999 se le ocurre colocar toda esta información en la ACC. Y mirad lo que os digo, yo recuerdo haber entrado en la página web de la ACC y tenía, bueno, enormes cantidades de informes con respecto a todo este tipo de cuestiones que he estado intentando encontrarlas en internet para mostraroslas, pero sencillamente no las he encontrado. Seguiré trabajando en ello. Bien, continúo. La ACC, en 1999, cuelga todo este tipo de información e incluso pone una de las fotografías de un extraño artefacto con propulsión a chorro, que no parecía muy extraterrestre, pero que tenía una extraña forma de vaina en la parte delantera donde parecía situarse algo parecido a lo que pudiéramos denominar como una cabina de avión. Asimismo, Schulman, al pie del artículo, que publica en su página web, en la página web de la American Computer Company, dice que, o afirma, hace una pregunta y dice: ¿recibió la AT&T tecnología robada de artefactos extraterrestres? La gran pregunta. Y a partir de ahí hace todo un largo desarrollo y ingresa o entrega parte de la información que allí, pues supuestamente, había recibido en esas cajas. No de manera concisa, pero sí de manera bastante disgregada. Curiosamente, y después de haber pasado 3 días en los cuales él había colocado esa información en la página web, empezaron a recibir fases muy extraños. Esto en la casa de Schulman. Una especie de fases, la casa de Schulman o en la empresa de Schulman, donde un artefacto aparentemente llamado Sky Station o Estación del Cielo, que era una plataforma orbital que estaba orbitando, como su nombre indica, alrededor de la Tierra, una plataforma orbital aparentemente de origen militar, en la que dentro de estos faxes se indicaba que esta plataforma estaba perdiendo su órbita lentamente y que había posibilidades de que ésta se estrellase con la Tierra, cosa de la que habla Jack Schulman. Estos sistemas, el Sky Station, eran ni más ni menos que lanzaderas de misiles con cabezas nucleares que tenía ya Estados Unidos en el espacio, del año 1995. Por cierto, algo que no podía hacer debido a que estaba prohibido que el Pentágono lanzase, o había unos acuerdos, digamos que internacionales, con los cuales se impedía nuclearizar el espacio. No quiero hacer más largo este programa, pero aquí viene la parte más importante. Después de que Schulman hace todo este tipo de informaciones a los 3 días y recibe los faxes, al día siguiente la oficina del señor Schulman aparece totalmente destrozada y saqueada.
Alguien había estado buscando algo dentro de la oficina de Schulman y había puesto todo patas arriba. Afortunadamente, los fases no pudieron ser robados porque el propio Schulman se había encargado de retirarlos y llevarlos en un maletín. Los fases que había recibido de esa famosa Sky Station, una plataforma nuclear norteamericana de la que no se tenía constancia en ningún momento. Schulman conocía que esta información nunca debía haber llegado a la ACC. En los fases quedaba claro, como ya he dicho antes, que esa plataforma, la Sky Station, era un satélite de defensa dotado de armas nucleares y que provenía o pertenecía al famoso proyecto de las Guerras de las Galaxias, del que habéis oído y que fue encabezado por Ronald Reagan, en el cual se comprometían única y exclusivamente a utilizar sistemas de defensa. En este caso, esta supuesta Sky Station era un sistema ofensivo dotado de cabezas nucleares. Schulman continúa diciendo, palabras de él en aquella conferencia, que estudió y trabajó en los laboratorios Bell y que es imposible, y esto es lo que hablamos en el anterior vídeo del que os hemos explicado al principio, donde hablábamos de la tecnología extraterrestre, que era imposible que el transistor hubiera sido inventado por William Shockley. Él no lo pudo inventar, debido a que la composición de los transistores era tan compleja y la forma de alear esos metales era tan absolutamente exótica que por entonces, evidentemente, la AT&T, los laboratorios Bell, donde supuestamente habían sido desarrollados los primeros transistores, no tenían ni de lejos capacidad para alear, entre otras cosas, dióxido de silicio dopado con arsénico y con boro. No podían hacer ese tipo de aleaciones, no había tecnología. Entonces, si no había tecnología, ¿de dónde demonios sacan la tecnología del transistor? Evidentemente, en los informes que tenía Schulman aparece que el origen de esa tecnología no es terrestre. Bien, aún así, si hubiéramos decidido intentar alear ese tipo de cuestiones con la tecnología de los años 40, de finales de los 40, principios de los 50, aparentemente la capacidad o la posibilidad que un hombre tenía de llegar a la invención de un transistor hubiera sido el trabajo de miles y miles y miles y miles de horas que posiblemente se hubieran coronado con un fracaso. Y sin embargo, aquellos científicos, al poco tiempo, descubren el transistor, como sabéis y como os he referenciado en el vídeo del inicio. Voy a continuar, la historia parece un poco larga, pero resulta interesante, porque al final vamos a dar una serie de datos del potencial de los sistemas encontrados que veréis que son sencillamente sorprendentes. Veréis. A raíz de la publicación de la información, la web de Schulman informa que empieza a recibir una serie de amenazas en las cuales tanto él como sus compañeros empiezan a sentirse preocupados porque su seguridad estaba en entredicho. La mitad de las cosas de las que se hablaba en los documentos que Schulman tenía trataba sobre minerales y materiales que hoy en día ni siquiera se conocen o no han sido fabricados por el hombre. Como método de muestra os puedo decir lo siguiente, veréis. Schulman dice que se construyeron dos dispositivos y él tuvo acceso a la información en los documentos que Schulman tuvo. Uno de ellos era una especie de dispositivo semiconductor cuyo nombre era condensador transferencial. Alega Schulman que tenía una capacidad inusual. Era del tamaño de una molécula, imaginad el tamaño de este condensador, lo más minúsculo que pueda existir, y que estaba controlada por microvoltios. Una diferencia de potencial ínfima comparada con la diferencia de potencial que necesitan los chips y los condensadores, los chips y los transistores actuales para poder funcionar correctamente y a velocidades adecuadas. Bien, pese a ese tamaño y pese a ese microvoltaje, este tipo de sistemas tampoco producían nada de calor, no generaban calor. ¿Y sabéis a qué velocidad eran capaces de cambiar de estado, de cambiar el estado, los semiconductores? Escuchad, 12 terahercios. 12 terahercios son 12.000 megahercios. El procesador más rápido que tenemos es el Tegra 4. Bueno, pues este procesador, que supuestamente es en el que se habían asentado las bases en el año 1947, funcionaba ni más ni menos que miles de veces más rápido que nuestro flamante Tegra 4, corona de la tecnología del siglo XXI.
Como veis, hay una diferencia muy clara entre la tecnología que ellos manejan y la que a nosotros nos dan. Pero hay un segundo apartado, en el cual hace referencia Jack Shulman. Shulman dice que ya por entonces fueron capaces de crear un disco duro de 8 gigabytes en el tamaño de un chip. Hoy en día eso lo podemos encontrar en cualquier tipo de pendrive que tengamos. Pero estamos hablando del año 1995. Aquella tecnología no existía entonces. Y hablaba de chips que operaban a 12 terahercios de velocidad. Imaginad qué monstruosidad. Algo que en lo que hoy en día ni siquiera soñamos. Sería capaz de reemplazar la memoria de un PC aumentándole su velocidad de proceso miles y miles y miles de veces. Ese supuesto condensador transferencial, o, según palabras de Shulman, el TCAP. En realidad es un semiconductor eléctrico de base alcalina, una especie de base alcalina con plata. Pero el dato más revolucionario es, como ya he dicho, su velocidad. Dice Shulman, y cuenta en palabras textuales, que el transistor desarrollado con alcaloide de plata tenía un tiempo de respuesta que pasaba a ser de una millonésima de segundo. Lo voy a repetir. Una millonésima de segundo. Aparte de eso, tenía la ventaja de que no generaba nada, absolutamente nada de calor, como se había podido comprobar en las mediciones térmicas que se habían efectuado y que aparecían en los informes que Shulman tuvo. Todo el mundo sabe que la gran cantidad de calor que proporciona un PC normal, un PC que podáis tener en vuestra casa, e incluso vuestras tabletas, a veces cuando las hacéis trabajar mucho, notáis que tiene un cierto calor. Bueno, pues los PCs hay que meterles ventiladores por todos los lados, son auténticas tostadoras, eso lo sabéis. El consumo de un PC sobremesa, puede llegar a ser perfectamente, si no más, de 150 vatios o 200 vatios. 150 quizás en el mejor de los casos. Este tipo de tecnología haría que los ordenadores actuales, si fuese implementada la tecnología extraterrestre adquirida en el año 1947, supondría que un PC que necesita 150 vatios para funcionar necesitaría en realidad una milésima de la parte de un vatio. Imaginad, una milésima de un vatio para poder hacer miles de veces más desarrollo en proceso de datos que nuestros mejores ordenadores. Tecnología del año 1947, descubierta y aparecida en informes, entregadas a Shulman. Y Shulman es un tipo real. Jack Shulman existió. Creo que en la actualidad podéis encontrar referencias sobre Jack Shulman e incluso en algunos sitios donde se habla sobre su currículum o su historia. Pero bueno, vamos a continuar con más datos. No más datos, sino intentar explicaros que la tecnología que nosotros manejamos es una tecnología en ciertos casos que podríamos denominar casi rudimentaria, si la ponemos en comparación con esta tecnología que son auténticas, la cima de lo más high-end que os podáis imaginar en sistemas digitales de tratamiento de información. Y ojo, recordar que estos datos que recibió Shulman fueron entregados hace 14 años. Fueron explicados hace 14 años y entregados hace 19 años, porque fue en el año 1995, en base a datos extraídos del año 1947. Yo sé que este programa se ha hecho muy largo, más de lo que quería, es un programa complejo y que en algunos de vosotros, si tenéis interés, quizás tengáis que ver por una segunda vez o tengáis que intentar tomar algún apunte. Me resulta bastante difícil sintetizar toda esta larga aventura que sufrió el señor Jack Shulman y toda esta serie de avatares en los cuales se vio implicado para poder explicar públicamente que muy posiblemente o casi con total seguridad estamos en un mundo que tiene dos tipos de tecnología. Una tecnología al más alto nivel, extraterrestre, investigada
por laboratorios, institutos de investigación y lo más granado que pueda existir en este planeta en cuanto a mentes, y otra tecnología que es la que nos dan, como puedan ser DVDs, ordenadores, sistemas parecidos a los pendrive, tabletas, teléfonos móviles. Esos son bagatelas. Esos son, os lo diré, las famosas bagatelas o baratijas que se entregaban a los indígenas cuando se les quería comprar la voluntad. Esas alhajas que prácticamente sin valor y eran quincalla, se les entregaba y que los deslumbraba con esos colores brillantes. Eso es lo que nos están entregando, auténticas bagatelas, porque si nos entregasen toda esta información, el mundo que conocemos tal y como es cambiaría totalmente. La energía o los procesos energéticos serían más optimizados y desde luego los trabajos serían mucho mejor desarrollados e implementados. No me quiero alargar, que ya el videoprograma está durando muchísimo, pero sí deciros que, bueno, a mi juicio es un tema muy interesante. He decidido hablar de ello, a pesar de la densidad de información que aquí se ha aportado y tal vez la complejidad de la misma, pero creo que es importante que estas cosas se sepan, pese a que hayan pasado los años. Y bueno, pues sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.